día tan difícil, y gracias por reunirse aquí con Jota, a quien creo que todos queremos y siempre vamos a tenerlo a nuestro lado y dentro nuestro también, por todo lo que nos dio, por todo lo que compartimos con él y por la música también que él nos dejó. Quisiera hacer, antes de empezar este conversatorio, este pequeño homenaje a su persona, a su trabajo musical, a su bondad, una pequeña reseña, ¿no? De repente aquí hay alguien o entre la gente que va a ver, que está viendo a través del video este foro, este conversatorio, de repente hay alguien que no tiene exacta noción de lo que ha significado, lo que significa José Javier Jota para nuestra música, para el rock alternativo y la música de avanzada hecha en nuestro país. ¿Qué decir más allá de lo que expresa lo que ha expresado a través de sus sonidos, a través de los discos que nos dejó? Ahí está todo, la sensibilidad, las ganas de ir más allá, de experimentar y encontrar, y en ese proceso también ver qué más hacer, hasta dónde llegar. También las ganas de colaborar con aquellos que de repente en su ímpetu tenían más sentimiento que técnica, no estaba él cerrado a ello, y bueno, varios de los que están presentes aquí lo pueden atestiguar, a diferencia de otras personas que con los años pues van cerrando las puertas, él las iba abriendo para darle paso a los jóvenes, trabajar con ellos, apoyarlos y darles consejo que siempre resultó útil en cuestiones musicales, y no solo musicales también, sino de otra índole, vivenciales. Bueno, es el caso mío, por ejemplo, ¿no? Nos hicimos bastante amigos gracias a esas conversaciones y a las afinidades que fuimos desarrollando. Y bueno, también está, además de su faceta artística, aquella que hizo pues que aportara mucho laboralmente hablando a proyectos importantísimos, ¿no? De eso también, como es parte del ámbito privado de la vida de José Javier, tal vez no lo hemos tenido en cuenta. Su participación en el proyecto Camisea, también trabajó en Antamina, y bueno, a cargo pues de tremendas coordinaciones en el aspecto logístico, en el tema de construcción, ¿no? de coordinar las labores que tenían que hacerse para que estos proyectos avanzaran. Y bueno, eso también, de hecho va a haber alguno de los participantes en este foro que va a mencionarlo y lo va a ubicar en el contexto de la figura integral de José Javier, una persona que a través de la música, a través del sonido, supo expresar lo que de repente algunos o muchos tenían en el cerebro y no sabían cómo canalizarlo. Avanzada y muy atrevida es su obra. Bueno, ahí está para que ustedes la repasen en los discos que nos dejó, y también para analizarlo un poco más en las palabras de quienes van a venir hoy, que han llegado hoy para hablarnos al respecto. Y bueno, no me queda más que empezar citando acá a la primera mesa que nos va a hablar sobre Jota, que está integrada por músicos. La va a conducir Piero Bustos, que también forma parte del staff de este ciclo de charlas llamada Diamantes Infernales, y él va a estar pues coordinando esta conversación con músicos que han tocado con Jota y que lo han conocido y que han compartido mucho con él. Hablamos de Camilo Rivero Vázquez, quien ha estado en el aire, el ensamble del Caos, también acompañando a Jota, y Jorge Ramírez, quien ha sido pues baterista del aire y también de la recordada banda Cocaína. A los tres les pido que se acerquen por favor a la mesa, a Piero, Jorge y Camilo. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos que han venido hoy día a este tributo, y los músicos también un gran abrazo musical. Y se está volviendo una magnífica costumbre pues tributar, ¿no?, a nuestros referentes generacionales.
Navidad el espacio de la Casa de la Literatura se abre para que podamos nosotros también hacer una profunda reflexión. A veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? De cómo está trascendiendo, ¿no?, en su aspecto creativo. Pero, como se dice, pues el tiempo dará su veredicto, ¿no? Pero mientras sucede eso, nosotros ayudamos a la memoria histórica justamente con estos encuentros tributos. Bien, 10 minutos por intervención para poder luego también intercalarnos con dos envíos en video justamente de Jorge Pelo Madueño, que en estos momentos está en España, y de Crimson Sinclair, que está en Suiza, ¿no? Entonces, sin más, empecemos. Le doy la palabra a ilícitamente. Bueno, Camilo Riveros, entonces, adelante. Gracias. Muchas gracias a cada una de sus personas por darse el tiempo de estar acá y a la organización de este homenaje. José Javier, les cuento algo personal. La última vez que estuve aquí fue para una conferencia la semana que falleció Chaleno Vázquez, mi madre, con quien también compartimos con José Javier espacios, memorias, acciones y muchas cosas. Y me conmueve, puesto que dos de las personas más inteligentes que he conocido nos dejaron antes de tiempo y por exactamente la misma enfermedad, ¿no?, que afectaba justamente ese órgano que les caracterizaba y la brillantez que les caracterizaba. Y me es muy difícil no hacer varios paralelos, ¿no?, entre estas dos figuras absolutamente fuera de serie, incomparables, que no diríamos que son fuera de este mundo porque eran de este mundo y lo hacían lo que es y generaban una diferencia concreta a su alrededor, porque más allá de la figura creativa, más allá del gran líder de procesos, de proyectos y de construcción, estaba, como varias personas han dicho ya, el inquebrantable ser humano y la persona que te abrazaba fraternamente y compartía todo lo que tenía y que veía el talento de las personas. Y hay algunas cosas en las que Jota nos formó más allá de la música, que era como, por ejemplo, ver el valor en todas las personas, ver esa posibilidad de lo que él llamaba gestionar el talento. Y tenía frases que se quedan con uno, ¿no? El de yo conozco mi material, y sabía de qué podías cojear, pero también qué te podía pedir, ¿no? Y te hacía dar el máximo, y te hacía encontrar eso en ti que podías intuir que ya estaba, pero te llevaba a hacerlo más allá. Y si tú creías que ya lo habías pulido, te decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? ¿No? Como hace un poco que Conso le regaló un platillo a Jorge y era como que Jota se estaba manifestando ahí, ¿no? Tanto en el regalo, en el hecho de regalar. ¿Cuántas personas tenemos instrumentos que Jota nos ha regalado? Pero de ahí el preguntarte, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Qué vas a hacer con ese instrumento? Y la aproximación de Jota al sonido fue plástica, ¿no? Porque en la declaratoria de principios que indica libertad, que Kimba también citó en el homenaje reciente, cuando él indica que decide ser un artista sin importar el pasado o el presente y construir el futuro en esa libertad, era un artista plástico. Entonces los referentes estéticos con los que Jota construye su paleta sonora es distinta a la aproximación que tenemos otros artistas. Porque era una egresada, no terminó, pero se formó en Bellas Artes. Entonces una vez Guillermo Figueroa de G3 y luego Hugo Rojo me decía, tocar con Jota es como sentir que despega una nave espacial, ¿no? Y quienes hemos tocado con Jota no nos dejarán mentir, o sea, con un delay y una distorsión hacía más que gente con racks y racks de efectos, porque era un criterio estético, ¿no? A su vez en el Ensamble del Caos ya íbamos más allá, ¿no? Chalena hizo un video sobre definición de arte, de música aleatoria con el Ensamble del Caos y se lo han pirateado y lo han colgado en otros lados como una definición de música aleatoria que ahora circula por internet, ¿no? Y ese era un trabajo de José Javier, que también con Mariana Rías y conmigo, pero que Jota le ponía una impronta personal que no podemos medir, ¿no? Y Jota es realmente
inasible y vamos a seguir descubriendo más cosas que Jota hizo, más proyectos que Jota tuvo, más personas con las que Jota colaboró, personas a las que marcó. Les cuento una cosa que nos pasó últimamente en los recientes ensayos del aire, que, perdón si me ibas a contar, el amigo de Locke de una nueva sala de ensayo aquí en el centro, estamos ensayando con el aire y en el primer ensayo nos preguntan por qué estamos tocando ese repertorio, le contamos que hemos heredado la banda y él agarra y nos saca el video del nacimiento de su hijo, que hace 2 años había nacido y le había puesto una canción de Aire 5 que abre Aire 5 que se llama Renace. Entonces, esa dimensión en donde la obra ya no es tuya, como pasó con Luz de Ti, como él contaba en el video, o como lo que nos pasa a la propia banda actualmente, ¿no? En unas entrevistas Jorge también decía que ser tan joven y entrar a una banda que te ha marcado es como un sueño hecho realidad, ¿no? Y entonces tomas una responsabilidad con la banda, y Jota siempre exigió muchísima responsabilidad con la banda. Estaba viendo los chats antiguos y era como que, wow, o sea, hay empresas donde se trabaja menos serio que en el aire. Así, claro, el nivel corporativo, el nivel de rigurosidad, el nivel de procesos es algo que creo que nos llevamos para la gestión cultural en general. Y cuando ustedes disfruten de un festival que yo haya hecho, yo lo hice porque Jota me enseñó. Tu testimonio ¿Me lo pusiste difícil? también. No, realmente la esencia, ¿no?, el espíritu de Jota está más vivo que nunca hoy día, ¿no? A mí me ha conmovido mucho esa última foto que salió, una de las últimas fotos, ¿no?, de Jota, que había pedido, ¿no?, el vinilo de la banda, del pueblo, y en realidad nunca tuve un contacto, digamos, muy personal, ¿no? Pero sí, por ahí nos escribimos un poco. Sin embargo, siento de que él tenía las cosas muy claras, ¿no? Sabía a dónde iba, ¿no?, definitivamente. Vamos ahora con un video que ha mandado especialmente para este conversatorio tributo Pedro Manuel, ¿no? Vamos entonces, ¿estamos listos? Dale, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar en este homenaje a José. Me imagino que hay gente de todo tipo, porque bueno, José Javier creo que reunía gente de distintas latitudes, no solamente musicales sino personales también, ¿no? ¿Qué les voy a contar de Jota que no conozcan ustedes ya? Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Desde la primera vez que lo vi en un escenario, llamó muchísimo mi atención hasta el último minuto, y creo que ha sido pues esta mezcla de arte de calle con una búsqueda artística y con una conciencia artística, además lleva con una elegancia muy, muy suya, ¿no? Sí, como artista definitivamente es un artista único en nuestro país, y como persona es una persona maravillosa para quienes lo hayan conocido personalmente. Además creo que él siempre se dejaba conocer personalmente. Creo que la generosidad que tenía y el corazón que tenía, él no excluyó ni hizo ninguna selección. Creo que era así con todo el mundo. Y bueno, su fino humor, que hemos compartido tanto con José Javier, formamos la Liga del Sueño. Hay mucha gente que no sabe eso, que José Javier fue parte de la Liga del Sueño. De hecho, creo que él le puso el nombre al proyecto. En la primerísima etapa de la banda, cuando todavía no habíamos grabado ni un disco. Éramos 4 personas. Y José Javier fue parte de ese proyecto, compartimos eso, hemos compartido muchísimo.
y a lo largo de los años, y bueno, hasta el final he tenido la suerte de poder ir a visitarlo, su casa, en este último periodo. Así que estamos acá ahora, nosotros, pues es una casualidad que estemos aquí, que él no esté. Así que la lección que creo que nos deja José Javier es sobre una conciencia, una responsabilidad y una entrega, una pasión hacia lo que uno cree que debe hacer o que siente hacer, porque nunca fue el dogmático de palabra alrededor de su propia obra. Eso es muy bueno. Muchos a veces caemos en esa tontería. Así que nada, un beso, un abrazo para todos, gracias por invitarme. Y bueno, desde aquí un abrazo, mantengámonos aquí, en la vida, en la línea. Chao, chao. Gracias. La verdad que justamente ratificó lo que Camilo estaba diciendo de nuestro querido JJ. Y ahora le damos la palabra a Jorge Ramírez, fundador y baterista de la banda Cocaína y además baterista de El Aire. Bueno, yo estaba tratando de pensar qué iba a decir. Igual no es que haya preparado nada muy estructurado, pero voy a tratar de decir dos cosas que considero importantes. La primera, que creo que hablé un poco en la ceremonia de despedida J que hicimos en el Museo de la Nación, ¿no? Y conté un poco cómo conocí a J y me basé un poco también en lo que escribió Luchin Haro, su gran amigo, hermano, y como dijo Camilo, la persona que ha tocado en todas sus bandas, ¿no? Realmente. Y Luchin dijo que cuando conoció a J sintió que había sido abducido por extraterrestres, ¿no? Y efectivamente es más o menos así como se siente haber sido amigo de J, ¿no? De hecho, yo conocí El Aire, las primeras canciones que escuché del Aire las conocí en crónicas del rock peruano, gracias a Pedro, pero no es que me haya vuelto un fan de la banda, ¿no? De hecho, me pareció raro, ni siquiera puedo decir que me haya llegado a gustar al comienzo, pero me llamó la atención porque era una música extraña, ¿no? Y luego, en el tour de Demolición, yendo a ver a Leucemia a la noche con Ignacio, cuando ya habíamos formado Cocaína y El Aire le abría, me quedé huevón viendo El Aire, ¿no? Y buscando videos de YouTube, vi que todos los videos se subían de la cuenta josejavier25@hotmail.com. Entonces lo agregué al Messenger de Hotmail y le escribí. Y él me respondió como si fuera un adolescente a quien le estuviera escribiendo, como yo, no sé, tenía creo que 18 años, 20 años, no sé cuántos años tenía yo, ¿no? Y me escribió y me dijo, sí, encontrémonos tal día en la universidad, siempre lo encontré y leí mis discos, los discos de mi banda, los demos de mi banda, ¿no? En ese momento. Y no sé si para ese entonces, creo que antes ya lo había visto en la inauguración de una discoteca, un lugar para conciertos que habían abierto en ese lugar en el centro de Lima, ¿no? Y me acuerdo que lo vi de lejos, no lo conocí en ese momento y lo vi, estaba con un jean así todo roto y un polo, ¿no? Y sus ojeras y pensé que era un homeless así, ¿no? Y ya lo había visto tocando en la noche, ¿no? Y luego lo conocí en la Católica, hablamos y luego nos invitó a su casa, ¿no? Un día a visitarlo, a mí y a Ignacio, y nos tiramos la pera a la universidad y fuimos a su casa todo el día con él, y luego entré a su casa y mi cerebro se descuadró más aún, ¿no? Porque no era un homeless, parecía la casa de mi abuela, ¿no? Donde vivía, entonces era más extraño todo para mí, y de ahí en adelante todo lo extraño se fue haciendo familiar, ¿no? Y creo que eso fue en realidad lo increíble de J, ¿no? Que fue como el maestro de que lo extraño en la vida se vuelva familiar, común, atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ahora le preguntaba a JS, mientras armábamos el escenario, si se acordaba de la
conoció a Jota. Y me dijo que sí, que se acordaba, que fue en el Averno. Me acuerdo que Pedro también estaba esa noche. Y le dije, ¿y qué te acuerdas de él? Me dijo, que me pareció rarazo. Pero estoy seguro que ahora no le parece nada raro y que más bien extraña a Jota y que más bien todas las demás personas de este mundo son las raras, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? O sea, ese Jota, no sé qué más decir, espero haber dicho algo con eso, ¿no? Creo que nadie conoce a alguien que podría ser su papá y que entiende el mundo o lo ayuda a entender el mundo mejor de lo que sus papás lo hicieron, ¿no? Y lo otro que quería decir es que creo que nos ha pasado a todos ahora en este mes, que hemos tenido que transcribir, memorizar y cantar las letras de las canciones del aire, es el valor de la escritura de Jota, ¿no? Y además del músico, el guitarrista, el artista plástico, pictórico, que es el poeta, que es, ¿no? Estando en la casa de la literatura peruana, y habiendo estudiado yo literatura, tengo que hacer valer mi carrera y tengo que decir que estamos definitivamente frente a quizá el mayor letrista o uno de los mayores letristas del rock nacional, ¿no? O sea, pónganse a leer las letras y solamente en el uso de las palabras, de las construcciones verbales, de los imaginarios, de las imágenes que se tejen ahí, es alucinante, ¿no? Realmente alucinante. Los fraseos, las formas de cantar, las interpretaciones. Se podría escribir solo un libro de las letras, la forma de cantar de Jota, la manera en la que ni siquiera aterriza sus letras, ¿no? Como en el primer disco, no sabes que canta, pero en la primera edición del Aire 1 está escrito una cosa, en la reedición está escrita otra cosa y el significado de las letras ni siquiera está cerrado, ¿no? Entonces, creo que ese es también otro valor alucinante y quizás nosotros mismos que hemos estado tocando en la banda por 10 años o más, no lo habíamos descubierto, ¿no? Porque bueno, él siempre ha cantado las canciones y nosotros hemos estado ahí haciendo los coros o jodiéndolo para que nos deje cantar alguna canción con él, pero ahora que hemos tenido que imprimir las letras y reemplazarlo, creo que nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y hay todavía un campo de estudio por iniciar. Bueno, eso. Gracias a todos. Una inevitable anotación sobre lo que ha dicho Jorge, que tanto eventualmente habrán estudios musicológicos y literarios sobre la obra de José Javier, como correspondería a cualquier estudio serio, ¿no? Como parte de nuestra construcción de nación. Podemos identificar en el cancionero del aire, en la cancionística del aire, una evolución narrativa, incluso en las mismas canciones que según la edición cambian de letra. Y quiero mencionar 3 pasajes para ver cómo evolucionó este pensamiento y esa experiencia de José Javier. Un gusto, Jorge, tenerte aquí esta noche, muchas gracias. Entonces, hay 3 momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Rodeo, la primera palabra en el Aire 1, en la primera edición del cassette, dice Satanás. Cuando él ensayaba con nosotros en los 2000, 2007, 2008, cuando tocábamos con el Leucemia, ese Satanás fue reemplazado por Ser Mordaz. Y en la reedición de Altutiplén, lo que dice es ser capaz. ¿Cómo pasas de Satanás a ser capaz? Y musicalmente la canción seguía siendo igual de beligerante, ¿no? Y por otro lado, continuando con la historia que dijo Jorge, en el momento en que conocimos a Jorge y con Jota decidimos dictatorialmente imponerle a Noise y decirle, bueno, lo siento, hay un nuevo baterista en la banda, ¿no? Fue así como que fue golpe de estado. Y decidimos que Jorge entrara porque Jorge pensaba que tenía 18 años y tenía el ímpetu y las ganas de poder realmente llenar los zapatos grandes de algunos de los mejores bateristas de rock de nuestro país, como la banda ha tenido. Y definitivamente está lejos de haber defraudado en esa posición. Así que muchas gracias. Vamos ahora a ver el siguiente video y con esto
continuación. Saludos a todos los presentes y los ausentes. En esta ocasión solemne, quisiera contarles algunas experiencias, que tuve con mi gran amigo José Javier. Debo empezar por decir que José Javier fue para mí como una especie de oasis en el Perú, ¿no? Cuando yo llegué al Perú me encontré un ambiente más o menos hostil, sobre todo en el campo musical, artístico, ¿no? Y José Javier era una persona, como ustedes saben, muy abierta, muy generosa, muy dispuesta a oírte, ¿no? Una persona que siempre estuvo en constante aprendizaje, ¿no? Una persona de la cual aprendí mucho sin que él tuviera que decir las cosas, porque era con el ejemplo, ¿no? José Javier era una persona que no conocía límites. Si quería hacer algo, lo hacía, ¿no? Y si había algún problema que solucionar, lo solucionaba. José Javier fue la persona que convirtió lo que era en realidad un grupo, ¿cómo le podemos llamar? Un grupo de amigos que se divertía haciendo música o pretendiendo hacer música, ¿no? En el cual que era un grupo ni siquiera realmente definido, ¿no? Pero José Javier se convirtió en una especie de ancla, de piedra, de sostén, ¿no? De motor, ¿no? Fue el ejecutor, el que convirtió la idea de Humo Rojo, ¿no? Que nació antes de que yo conociera a José Javier, ya el grupo ya existía, ¿no? Pero José Javier fue esa persona que convierte una idea en una obra, ¿no? Entonces esa es una cosa que yo rescato de él. Por supuesto, como toda amistad larga, y en este caso, dicho sea de paso, muy íntima, tuvimos nuestras diferencias. La única que vale la pena mencionar, si es que vale la pena mencionar, fue el triste malentendido que desde mi punto de vista siempre he sostenido y sostengo aún, que fue un triste malentendido, ¿no? Pero eso no cambió nuestra amistad, ¿no? La hizo crecer, la transformó, porque bueno, o sea, desde el punto de vista en que se sienten las cosas es como cuando le sacas la vuelta a tu pareja, que por mucho que te ame, te seguirá amando, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y no hubo, en este caso, no hubo una sacada de vuelta, ¿no? Hubo un malentendido. Pero bueno, pasando ese capítulo, y digámoslo así, inútil, otra cosa también que me parece que siempre recuerdo de José Javier y que otra gran enseñanza, digamos, ¿no? Respecto a él, para mí quizás la más profunda y como artista indispensable, ¿no? Y esto quizás es lo que yo quisiera transmitir, ¿no? Dar lo que me dieron, ¿no? Ya lo dije al principio, es una persona que no conocía límites, y respecto a lo artístico, fue una persona que le dio el valor a su obra que yo nunca le di a la mía, ¿no? Y es muy gracioso porque yo recuerdo claramente el primer día que nos conocimos y intercambiamos ideas básicas, ¿no? Y yo venía de estudiar teatro y le dije lo que rescaté del aprendizaje del teatro, ¿no? Que era una cosa que le he oído decir muchas veces después. O sea, me gusta creer que es algo que yo compartí con él, digamos, que es el hecho de, si tú no te lo crees, ¿quién te lo va a creer, ¿no? Y a pesar de haberlo yo profesado desde muy temprana edad, debo reconocer que nunca lo he practicado. Entonces, si hay alguna enseñanza que José Javier me dejó y que, habiéndole entendido, aún yo mismo no me la creo, debo reconocer que por alguna razón soy así, pero no hay que ser así, ¿no? O sea, los artistas tienen que creer en su obra
y trabajar por su obra y hacer nacer su obra y compartir su obra. Y creo yo que esa es la enseñanza, al menos para mí, una de las enseñanzas más importantes que me dejó José Javier. Quiero compartir con ustedes una piecita chiquita que he compuesto espontáneamente hace un par de días, que está todavía en trabajo. Y los dejo quizás con, hay un video, un par de videos, no sé si los hayan visto o los quieran ver, pero son videos que capturan en cierta forma momentos que reflejan, creo yo, mi relación con José Javier, mi relación musical sobre todo, ¿no? La dinámica que habría entre él y yo, ¿no? Una de esas canciones es una cosa también espontánea que improvisamos prácticamente en el escenario, o literalmente en el escenario, y que es lo que era, lo que fue siempre entre nosotros, esa capacidad de improvisar sin límites y generar rock and roll, ¿no? Y después hay otro tema que es un tema que tocábamos con Humo Rojo, que yo hice una pequeña versión y le pedí a José Javier que me mandara las guitarras que considerara necesarias. Y conociendo a José Javier y siendo además también mi gusto, las puse todas, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan ver, ojalá lo disfruten y les mando un gran abrazo y sigamos celebrando la vida de este gran amigo y este gran artista José Javier Castro Koller. Saludos. Te vi andando bajo el sol, dejando huellas en el aire. Nos encontramos por ahí, dando vueltas en el parque. Muy bien. Ha sido un adelanto del tema que está haciendo Crimson Sinclair. Gracias a Camilo, gracias a Jorge, gracias también a todos participando con el video. Por boca de ustedes, JJ sigue vivo en nosotros. Un aplauso para ellos. Un intermedio breve para que se acomoden en la siguiente mesa. Esta versión que es la que ustedes han escuchado y visto y refleja, y bueno, espero que no se molesten conmigo por contar a lo que se refiere esa letra que él ha cantado. Se refiere al momento en que conoció a Jota. Él cuenta que lo conoció caminando por el parque de Miraflores, el parque Kennedy, fumando, y que le preguntó algo así como que estaba fumando o algo por el estilo. Entonces, de ahí viene la metáfora que él utiliza en esa canción, que, como les repito, nació en medio de esta coordinación para que participara. Que creímos que era importante que Crimson estuviera presente en este encuentro por haber compartido con Jota la música en Humo Rojo, la primera banda con la que Jota pues, estuvo sobre un escenario, escenarios de todo tipo, y llevando a la gente su poder de interpretación, su música. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es conversar siempre sobre Jota y su obra y su persona con amigos e intelectuales que han escrito sobre él, que han estado también trabajando diversos proyectos, ¿no? Incluidos el lanzamiento del primer disco del Aire, y también, y eso creo que lo tendría que decir él, uno de nuestros invitados a esta mesa, a la siguiente mesa, ha trabajado lo que va a ser el siguiente disco de Jota. Jota ha dejado algunas cosas mezcladas, ya como casi listas para salir. Bueno, mejor que lo diga él, aunque todavía no llega.
pero sí ha llegado uno de los integrantes de nuestra mesa, quien es Pedro Cornejo Ignacia, quien invito a acompañarnos aquí. Adelante, Pedro. Bueno, hablar de Pedro es hablar de varias cosas vinculadas a la música, también a la filosofía, uno de los pioneros en la cuestión de publicaciones independientes, y también, creo yo, uno de los críticos de música fundamentales en nuestro país. De hecho, muchos hemos crecido leyendo sus textos y también pues entusiasmándonos con la manera en que enfocaba determinados discos, determinadas trayectorias, determinados artistas. Él también fue cabeza de Navaja Producciones, una disquera independiente en la cual lanzó el primer álbum del aire, en ese tiempo en formato cassette. Un disco histórico y importantísimo, creo yo, para la historia de la música rock hecha aquí. Bueno, él está con nosotros y va a contarnos su experiencia con Jota. Gracias. Bueno, cuando Fidel me comentó de esto que estamos haciendo ahora, básicamente me dijo que era un homenaje a Jota, un homenaje obviamente mucho más que merecido. Pero no me mencionó lo del conversatorio. Entonces, yo he preparado un texto que es más un homenaje que una interpretación de la obra o de la música de Jota, para la cual pienso que para eso hay tiempo, pero creo que es ahora tiempo de celebrar a Jota, lamentar su ausencia, pero celebrarlo a él. Si no me falla la memoria, cosa muy probable, porque ya a los 60 años empieza a fallar, yo conocí a José Javier Castro allá por el año 1992, durante un viaje a Chincha, un lugar que había elegido Miki González para presentar a Kundum, su disco tal vez más exitoso. Yo iba como periodista del diario El Comercio y Jota, como le decían a José Javier, estaba chambeando como plomo de Miki. No recuerdo de lo que hablamos, pero sí que la conversación giró en torno a la música y que duró todo el trayecto, no paramos de hablar. No lo sabíamos, pero en ese viaje establecimos las pautas de lo que sería nuestra amistad. Music is the best, decía Frank Zappa, y aunque nunca me lo dijo explícitamente, creo que Jota estaba de acuerdo, al igual que yo. Desde entonces mantuvimos un vínculo que se mantuvo firme a pesar de la discontinuidad de nuestros encuentros. Y es que Jota no siempre estaba presente. Su trabajo extramusical se desarrollaba con frecuencia fuera de Lima, pero esto, lejos de ser un obstáculo para que sea fiel a su compromiso con la música, fue lo que le permitió armar poco a poco la infraestructura necesaria para materializar con plena independencia ese proyecto musical en constante proceso de reinvención que fue el aire. Porque entre las muchas cosas positivas que se pueden decir de Jota, que ya se han dicho en la mesa anterior, hay una que para mí es fundamental. Él fue uno de los pocos creadores que nunca necesitó hacer concesión alguna por la sencilla razón de que no le debía nada a nadie. Y es sobre esa sólida base que pudo ir esculpiendo golpe a golpe una obra que, más allá de los juicios de valor, es sin duda uno de los aportes más importantes a la historia del rock, en general de la música popular en el Perú. No puedo dejar de mencionar algo que siempre me asombró de Jota: la vastedad de su enciclopédico conocimiento musical, que estaba plasmado en su espectacular colección de discos compactos y discos de vinilo, en los que uno podía encontrar desde jazz, blues y soul, hasta punk, hardcore, noise y metal en sus diversas variantes, pasando por rockabilly, immersive beat, garage rock, psicodelia, rock progresivo, glam rock, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre actualizado, Jota era un brillante interlocutor y un punzante polemista.
Recuerdo nuestras discusiones en torno a dos grupos que ambos admirábamos, The Velvet Underground y The Mothers of Invention. Y muchas veces la discusión giraba en torno a cuál de ambos grupos había sido más innovador. Nunca nos pusimos de acuerdo, pero las discusiones eran muy fecundas. Por otro lado, ¿cómo no traer a colación su incondicional predilección por dos bandas ochenteras cuya discografía siguió con detalle hasta el final, cosa que a mí me sorprendía, porque eran dos bandas que me parecía a mí que en un determinado momento dejaron de ser interesantes, pero J le encontraba un ángulo a ambas que cuando uno hablaba con él terminaba siendo más interesante lo que él decía de esas bandas que lo que esas bandas mismas estaban haciendo en ese momento. Me refiero a Echo and the Bunnymen y The Stranglers. Igualmente no puedo dejar de mencionar la fascinación que sentía por figuras como David Bowie, fascinación que comparto, y Gary Numan, fascinación que no comparto, o por corrientes musicales de vanguardia como el krautrock. De hecho, ahora que lo pienso, cuando salió el primer disco del aire y empezó la campaña de promoción y salieron fotos de J, porque la campaña de promoción básicamente no la hizo el grupo, sino ahí empezó a quedar claro que el aire era un proyecto de J. Y muchas fotos suscitaron comentarios de que era como el Bowie peruano, no por su parecido físico, que para eso está el otro Bowie, que también ya nos dejó, sino por la estética que tenía J, por esa elegancia a la que hizo referencia Camilo, por esa cosa camaleónica que le permitía metamorfosearse permanentemente, ¿no? y que fue un poco uno de sus rasgos más emblemáticos. En cualquier caso, J, al igual que han señalado, y me parece la prueba ácida de que es totalmente cierto esto, el hecho de que las personas que han hablado, todas han señalado exactamente lo mismo. J era siempre generoso, siempre predispuesto a compartir las buenas cosas que le deparó la vida. Ayer, mientras redactaba esto que les estoy leyendo, se me vinieron a la cabeza dos anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. La primera tuvo lugar una noche del año 2002. Yo estaba en mi casa cuando a eso a las 10 de la noche sonó el teléfono. Era él, que me llamaba desde Nueva York, donde estaba trabajando. La conexión no era buena, había mucho ruido y como telón de fondo, muy al fondo sonaba una música que me parecía familiar. Le pregunté entonces de dónde me estaba llamando y su respuesta me dejó clavado. Estaba en pleno concierto de King Crimson y quería hacerme partícipe de su experiencia. A través de su celular me hizo sentir durante cerca de 5 minutos toda la excitación de lo que estaba pasando durante el show de Fripp y compañía. La segunda anécdota ocurrió en marzo del 2016. Yo estaba frente a mi computadora respondiendo mensajes cuando me llegó uno de J. Abrí el Messenger y vi una imagen que a primera vista no identifiqué. Entonces me acerqué a la pantalla y percibí que era un ticket, un boleto, para un concierto de John Cale que se presentaba en Lima, en el Gran Teatro Nacional. A continuación J me decía: esta vez no puedes decir que no. Él sabía que yo había dejado de ir a conciertos hacía muchísimo tiempo, que no había ido a ninguno de los conciertos que empezaron a ver por allá por el 2007, 2008, no sé, R.E.M., Metallica, todos los grupos que pasaron por ahí, yo no fui a ninguno. J sabía que yo no iba porque ya no me gustaba ir a conciertos. Entonces, él sabía que yo había dejado de ir a conciertos hacía muchísimo tiempo, así que me invitó con el hecho consumado. Mi entrada ya estaba comprada y efectivamente era imposible negarme. Además está decir que el concierto fue increíble. Ese tipo de magníficos gestos
eran frecuentes en Jota. Hoy, a un mes de su muerte, probablemente ya hayamos comenzado, poco a poco, a digerir el trago amargo que significó su partida. Ya habrá tiempo para las interpretaciones, las críticas y los balances de su obra. Ya habrá tiempo para discutir sobre su aliento experimental, su fiereza contestataria, su libertad musical y su romántico elitismo. Y habrá tiempo mientras que la música del aire siga soplando con la misma fuerza con la que lo ha hecho desde ese ya lejano 1996, en que su primer álbum nos voló el cerebro. Sí, han pasado 26 años desde que el aire empezó a abrirse camino, machete en mano, en medio de la maleza, desbrozando rutas inéditas en su búsqueda de nuevos horizontes sonoros. 26 años a lo largo de los cuales José Javier Castro, Jota, no hizo otra cosa que ser fiel a sus instintos y a sus ideas. Contra viento y marea, siempre lejos de cualquier zona de confort, con el férreo y arriesgado propósito de desafiarse a sí mismo, enarbolando ese espíritu que, como dice en una de sus canciones, siempre será más fuerte que las circunstancias. Gracias. Qué complejo y qué emocionado recuento de qué has hecho. Eso vale por 10 conversatorios. Varias de las formas en que has descrito a Jota, tanto a nivel musical como humano, que precisamente eso es lo que estábamos persiguiendo hoy día, ¿no? Pues compartir con quienes se acercaran a este conversatorio esas facetas de nuestro amigo, de nuestro artista. Y bueno, y ahora que Pedro y también Camilo y Jorge recordaban la forma en que conocieron a Jota, también hacía memoria yo de la primera vez en que nuestros caminos se cruzaron. Era justamente para la etapa de promoción, ¿no? del primer cassette, del primer álbum del aire, y habíamos quedado con Jota y la banda conformada en ese entonces por Constantino Álvarez y César Samayoa y Manolo Barrios. Encontrarnos en la casa de Julián Rodríguez, que era uno de los editores de una revista llamada Caleta, de repente algunos por aquí la recuerdan, una revista que a mediados de los años 90 se dedicó a darle cobertura al rock independiente local, ¿no? Una cosa bastante inusual en nuestro medio. Bueno, la cosa es que Jota llegó a la entrevista antes que todos con un perrito blanco que había encontrado en la calle sobre los hombros, así como si fuera un carnerito, lo llevaba. Y llegó así caminando y era pues como, estaba yo recuerdo en la puerta de la casa de Julián, esperando que llegaran los muchachos del grupo. Se le veía como a cuadra y media pues avanzando, ¿no? Y yo ni sabía que él era, ¿no? Parecía un pastor con un animal, ¿no? Con un carnero. Y dice, ¿quién será este señor tan peculiar, ¿no? Medio loco. Y era él. Y bueno, resulta que el perrito lo había encontrado cerca de su casa, porque creo que él vivía en Independencia, en la calle Independencia, por ahí por Miraflores, por Pardo, y lo había encontrado así cojeando y lo había recogido. Y si no recuerdo mal, se quedó con el perrito en ese departamento un tiempo, no sé, lo cuidó y lo tuvo ahí. Pero bueno, eso como que un tipo que mostraba unas canciones sumamente descarnadas, con una crudeza y un lenguaje bastante fuerte, pues suponía un contraste terrible que felizmente pude entender en el tiempo. Bueno, eso venía a mi memoria, ¿no? La manera en que conocí a José Javier. Y bueno, también este conversatorio, este encuentro, este foro ha servido para que José Carlos Mariátegui, con quien Jota compartió muchas experiencias a través de ATA, Alta Tecnología Andina, esta organización en la que pues, se dedicaron a realizar investigación musical, diría yo, y bueno, hicieron grandes cosas, eventos espectaculares, también trabajos pues, que sirven para que
la bibliografía sobre la música experimental electrónica en nuestro país pues, aumente. Bueno, José Carlos Mariátegui también recuerda en este encuentro la manera en que se relacionó con Jota y las cosas que hicieron, y también trata de describir un poco lo que podemos tener como aporte para nuestros oídos y nuestros espíritus en su obra. Él ha mandado un video desde Londres, que es donde reside, y bueno, vamos a verlo y vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Muchas gracias por invitarme a participar de este homenaje con tantas personas que querían y que eran muy queridas por José Javier. Lamentablemente no puedo participar presencialmente, estoy fuera del Perú, pero a la distancia trataré de hablar sobre la trascendencia e influencia de José Javier como un visionario. Y yo diría que esa capacidad visionaria en José Javier se debía a que era un hombre de una gran inteligencia adaptativa. ¿Y a qué me refiero con eso? Sus más de 40 años en prácticas de creación sonora y un poco también visual, digamos, se complementaban con 25 años en la dirección de proyectos en la industria de la ingeniería y la construcción. Este tema es muchas veces dejado de lado o poco mencionado, pero José Javier realmente complementaba su trabajo artístico con una labor de oficina y en operaciones, lo que le permitió manejarse en contextos muy diversos. Ambas prácticas son prácticas de gran complejidad y sumaron en la conformación del personaje, amplificando su sensibilidad humanista. Y sin duda, el trabajo que empezó como radiooperador y controlador aéreo para la empresa Shell en el proyecto Camisea en los 80s, pasó por el proyecto Antamina a inicios de la década del 2000, o su labor en el proyecto Antapacay, la expansión de Tintaya, más cercano al 2011-2010, entre otros proyectos de exploración y construcción, lo hicieron percibir algo que es muy importante y que define su sensibilidad: la coexistencia de la pobreza y la potencial riqueza sobre un mismo territorio. José Javier decía que como nación no sabíamos o no sabemos quiénes somos ni cómo prevalecer, que nos domina el terror al fracaso, porque somos presos del temor que nace de la ignorancia. Para José Javier, por eso el liderazgo estaba asociado no solo con la convivencia pacífica entre todos, sino con el desarrollo de capacidades, de prácticas y de lo que él llamaba la ética socioadministrativa. Como José Javier también decía, entre el polvo del molibdeno y la agonía de los cierres y urgencias de los negocios corporativos, pasó más de 2 décadas en macroconstrucción y obtuvo bastantes ascensos y especializaciones. Y siempre reconoció el bagaje de conocimientos, las experiencias, los beneficios, las oportunidades obtenidas en este sector, pero sobre todo valoró las relaciones humanas que desarrolló. Y también, es verdad, siempre tuvo un conflicto natural entre ese trabajo y el trabajo creativo. Y hubo momentos en que suspendía el trabajo de oficina para dedicarle tiempo a sus capacidades y actividades que estuviesen más cercanas filosófica y espiritualmente con sus ideas. Y es así que hablar de José Javier es también hablar de los proyectos que compartimos. Algunos también los soñamos y no los realizamos. Proyectos en el campo de las artes electrónicas, las expresiones creativas vinculadas con la experimentación audiovisual. Y aquí es importante mencionar que José Javier tuvo una formación artística, primero realizando estudios de artes gráficas en el Instituto Toulouse-Lautrec en el 87, luego de pintura y bellas artes en el ESAR de Barranco en el 90 y como alumno libre de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en el año 91. A mediados de los años 90 yo conocí a José Javier por medio de Rafael Besacha y empezamos a trabajar en una diversidad de proyectos que para mí han sido decisivos y han definido mi práctica hasta el día de hoy. Y en ellos claramente se podía notar el liderazgo de José Javier y esa visión en múltiples niveles. Recuerdo la innata habilidad de José Javier en hacer uso de recursos disponibles y fusionarlos de manera lúdica, su capacidad, su curiosidad de usar cualquier software, ya sea de edición, de manipulación de imagen y lógicamente sonoros,
y esa combinación de destreza técnica que tenía con una potente capacidad de improvisación creativa que lo llevaba a perseguir nuevas experimentaciones, a llevarlas a límites. Como miembro fundador de Alta Tecnología Andina, José Javier participó junto con Alfonso Castrillón, con Jorge Villacorta, con César Ceballos y conmigo en una serie de reuniones que organizábamos los viernes por la noche vinculadas justamente a temas de arte y ciencia. Reuniones donde se leían textos de artistas, de teóricos, se debatían sobre temas que giraban en relación al video y a la imagen electrónica. Y esto se dio para gestar el segundo Festival Internacional de Videoarte, que se llevó a cabo en mayo del 98 en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma, en Surco. Y para este evento José Javier diseñó el afiche, que se basaba justamente en las rayas de color que se usaban como patrón de prueba de televisión, pero donde generó una síntesis cromática para manifestar ese uso creativo y experimental del lenguaje del video y del arte digital. La versatilidad de José Javier, la versatilidad creativa, se sumaba, como he mencionado ya, y quiero volver a reiterarlo, a esa capacidad de gestión y ese gran poder de convocatoria. En ese aspecto logró financiamientos y auspicios de instituciones tradicionales a las que hubiese sido imposible sacarles apoyo para proyectos de vanguardia o proyectos experimentales. Y es que la audacia y la expresividad oral que tenía José Javier se enriquecían con un sentimiento mayor, con un sentimiento de fin a largo plazo. Algo que lamentablemente en el Perú a veces suena inalcanzable, ¿no? Y eso es clave, porque las personas con las que José Javier hablaba y que apoyaban los proyectos reconocían la importancia del evento cultural más allá de la actividad, sino como una proyección a largo plazo. Con José Javier también colaboramos en un proyecto que organicé, que dirigí con Gianni Totti, que se llamó Tupac Amauta. Fue un proyecto realizado en el Centro Internacional de Creación de Video, en Montbéliard-Belfort, en Francia, y donde José Javier apoyó muchísimo en conseguir una serie de materiales audiovisuales. Eran extensos y minuciosos requerimientos que hacía Gianni Totti para enriquecer las capas visuales y generar las complejas imágenes de este proyecto que tuvo 3 cantos o 3 partes, que se llamó Tupac Amauta. Era un proyecto, una suerte de video poema ópera. En el año 99, para la segunda parte del proyecto, José Javier fue invitado al Centro Internacional de Creación de Video. Tuvo un vínculo de primera mano con Gianni Totti, con su pensamiento, y compartió algunas ideas en relación a la imagen electrónica, a la creación sinteatrónica. Y como evocación a ese vínculo, el año pasado, José Javier elaboró la pieza sonora Melodía Gianni Totti en 2 partes, inspirada justamente en las visiones totianas sobre la música y la estética. Esta melodía, que se puede ver desde la página web de ATA, va a ser próximamente lanzada también como un disco en homenaje a José Javier y a Gianni Totti. La activa participación de José Javier en ATA también impulsó la creación de lo que podríamos llamar una comunidad de música electrónica en el Perú, a partir de un incipiente público local interesado, pero que sentó las bases para generar esta comunidad. Organizamos en el año 2000, en colaboración con el Goethe Institute y el Conservatorio Nacional de Música, hoy la Universidad Nacional de la Música, un concierto a cargo de Johannes Goebel, un concierto y conferencias a cargo de Johannes Goebel, que era en ese entonces director fundador del Instituto de Música y Acústica del Centro de Arte y Tecnología para Medios de Comunicación en Karlsruhe, en Alemania. Y a los pocos meses de este evento, José Javier concibió, con motivo del 5º Festival Internacional de Videoarte en el 2001, el proyecto Parkoban, 168 horas de música electrónica. Se trataba de un proyecto que planteaba climatizar o crear un ambiente artificial, una ambientación en espacio público, nunca antes hecha, no solamente en el Perú, yo diría a nivel internacional, que era poner música electrónica durante una semana continua en el Parque Central de Miraflores, basada en las composiciones electrónicas originales de una docena de creadores peruanos jóvenes, más establecidos, pero que también definía la gran capacidad de convocatoria que tenía José Javier. El proyecto, además, vale decir que lo gestionó
buena parte de forma remota, mientras se encontraba en Ancash, en su puesto de coordinador en la construcción de este complejo proyecto minero polimetálico en Antamina. En el año 2006 organizamos la exposición Resistencias, primeras vanguardias musicales en el Perú. Fue organizado entre ATE y Fundación Telefónica. Fue parte del Festival de Arte Sonoro Vibra, Audio Lima Experimental. Para ello, José Javier invitó a Luis Alvarado, que en ese entonces era director del fanzine Autobús, para preparar primero un artículo sobre peruanos vinculados a la música electroacústica, pero entendió que había alguna oportunidad mayor, y esto derivó justamente esa visión de José Javier de ir hacia cosas más grandes, derivó en un proyecto mucho más ambicioso, donde emprendieron junto con Luis Alvarado una de las investigaciones más extensas y pioneras sobre la música electrónica en el Perú, que involucró la revisión de cintas, recortes periodísticos, fotográficos, así como un arduo trabajo de campo, de entrevistas a los más representativos creadores musicales experimentales peruanos, muchos de ellos ya fallecidos: César Bolaños, Edgar Valcárcel, Leopoldo La Rosa, José Malcio, también Celso Garrido de Leca, José Sosaya, Seiji Asato, Walter Casas, Manongo Mujica y Francisco Pulgar Vidal. José Javier era muy disciplinado en la organización de estas reuniones, pero en las entrevistas además existía una rápida empatía, sintonizaba rápidamente con ellos, generaba amistad, y eso fue crítico porque de alguna manera permitió explorar datos desconocidos sobre la trayectoria de estos creadores sonoros, ¿no? Y permitió sentar Resistencias como exhibición y como proyecto, permitió sentar las bases de un archivo sobre la historia del arte sonoro y experimental peruano. Pero, como le decía, y quiero con esto un poco concluir, para José Javier el arte, la ciencia y la tecnología era sobre todo parte de una ideología, de un pensamiento que evolucionaba. Una vez escribió lo siguiente: algunos, y voy a citar, algunos se contentan y hasta ahora se ensalzan con observar un proceso de recambio cultural basado en la reoferta del arte popular. Esta visión es realmente corta de vista y muy peligrosa porque localiza a la cultura como un cúmulo de expresiones artísticas de inconspicua pero inexorablemente las aísla de la comprensión integral de la ética, ciencia, técnicas que nos acompañan o deben acompañarnos cotidianamente. La percepción general de una sociedad no puede darse a partir de lo sensual, superfluo o efectista. Eso lo encuentro embrutecedor. El perfil social no debe poder gratificarse externamente con un niño costeño, andino o selvático de escasos recursos que mira con temor, recelo o inhibido ante una muestra de la tecnología. Eso es criminal. Estas eran expresiones típicas de José Javier. Entonces, para concluir, hablar de José Javier como un visionario implica considerar su entusiasmo por lo nuevo y su sueño por una utopía posible, a partir de la experimentación, de la práctica artística, pero con liderazgo en la gestión y en la organización, y en la búsqueda de una política de un cambio social a partir de la cultura como base de la democratización del conocimiento. Muchas gracias, José Javier. Bien, era la participación de José Carlos María, de Alta Tecnología Andina desde Londres, y bueno, lo último que señala aquella cita de una frase, de una intervención de Jota, pues, es bastante ilustrativo sobre la perpetua guerra contra la ramplonería, contra el ramplón que libraba Jota cada día, en cada conversación, en cada manifestación en sus redes sociales, siempre abogando por otra de las cosas que mencionaba José Carlos, la ética dentro del arte, dentro de la vida. Siempre Jota mantenía unas posiciones bastante férreas sobre distintos temas, y bueno, eso le valió en estos últimos años también pelearse literalmente con gente con la que compartió momentos buenos. La
las diferencias que se suscitaron, sobre todo a raíz de esta última época en la que la polarización política e ideológica está pues desbordándose, está aumentando inconscientemente, diría yo, llevó a Jota a eso, ¿no? A trazar también límites y posiciones, y siempre, como ya también algunos de los amigos que han estado en esta mesa lo han señalado, él veía más allá de lo evidente y de su propia condición socioeconómica, por así decirlo, y de ahí la apertura que tenía para muchas cosas, y también lo que señalaba nuevamente José Carlos, ¿no? Buscaba pues una democratización de las expresiones culturales a través de los trabajos en los que se involucraba. También me gustaría rescatar de las palabras de José Carlos ese acercamiento de Jota tan natural y también tan aventurado en la electrónica, en la experimentación, que de alguna manera contrastaría con lo que decía Pedro en su intervención, más referida al gusto que tenía por el rock, por las formas, digamos, un poco más convencionales o ordenadas dentro de la música moderna. Y bueno, y también el tremendo bagaje melómano de Jota, pues siempre resultaba impresionante. Yo la verdad que conozco pocos músicos aquí en nuestro medio que fueran tan apasionados por la música en sí, ¿no? O sea, muchos, claro, son apasionados por la ejecución de sus temas, pero no de la manera en que Jota lo era respecto al trabajo de otros artistas, manejando multitud de referentes y con una colección pues impresionante, ¿no? Digna de cualquier melómano. Y bueno, también en el video que nos mandó desde Londres, José Carlos mencionaba a Luis Alvarado, que es la persona que nos acompaña en esta mesa y a quien yo malcriadamente no he presentado cuando apareció. Bueno, Luis, bienvenido. Para quienes no lo conozcan, Luis encabeza Wu Records, que es uno de los sellos discográficos peruanos más activos aquí en nuestro país, y también, creo yo, uno de los pocos enfocado seriamente a difundir música experimental de todo tipo. Y Luis nos va a contar también su experiencia con José Javier en varias cuestiones musicales. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias. Disculpe más bien la tardanza, no sabía de las actividades extras que había en el centro de clima de pero bueno, escuchando a Pedro y escuchando a Fidel y a José Carlos, sin duda tengo una impresión, ¿no? del recuerdo que tenemos de José Javier. Y de hecho hay como varios José Javier, ¿no? O sea, como una especie de entidad múltiple, con una capacidad de interrelacionarse con muchos sectores y mucha gente, y mucha gente con diversas expresiones musicales. Mi primer contacto con José Javier, la primera vez que supe de él fue por casualidad, en realidad, durante un concierto, justamente cuando sacaron el primer disco del Aire, que debe haber sido el año 96, había un concierto en Pueblo Libre, que era gratuito, y yo había ido para ver otro grupo en realidad que se llamaba Dolores Delirio, y de pronto veo en el escenario a Manolo Vargas de Mar de Copas, y pensé que iba a tocar Mar de Copas, ¿no? O sea, no entendía qué estaba pasando, yo no conocía el Aire, no sabía bien qué estaba ocurriendo, pero me quedé oyendo y me quedé así pues sorprendido de lo que estaba pasando, ¿no? Porque de pronto José Javier empezó a cantar y era la primera vez que veía a alguien decir tantas palabras en una canción, como que me resultó algo desconcertante, agobiante, no sé, como algo que no esperaba y que me dejó con demasiadas preguntas en realidad ese día, o sea, como que no entendía qué había visto, pero al mismo tiempo recordaba la experiencia como algo que también era muy inusual en los conciertos que yo había ido en Lima, que usualmente habían sido como grupos de rock, quizás un poco más convencionales, o no sé, como cosas que no exploraban tanto esa dimensión sónica que tenía el aire en muchas capas, ¿no? Como algo mucho más, más de textura. Y
y quedé realmente fascinado luego porque luego conseguí el cassette y tuve como una conexión, ¿no?, con el universo del aire. Luego ya, bueno, pasó todo el proceso de irse a la universidad y como me dejé de ir a conciertos por unos años. Y también el aire no tocaba tanto tampoco, ¿no? Y luego lo volví a ver en el año, creo que 2002, me parece. Para entonces yo ya conocía a Jorge Villacorta, lo había conocido en la universidad, que era amigo de él. Y ahí tuvimos un primer contacto, como hablar un par de cosas nomás, pero era como bastante joven. En realidad no sabía cómo acercarlo, o sea, sentías que José Javier era una persona bastante intimidante, la verdad. Y luego, bueno, pasaba el tiempo y yo me volví como coleccionista y seguidor de sus cosas, ¿no? Hasta que finalmente saqué una revista de música y le hice una entrevista al aire, ¿no? Dije, este va a ser el pretexto para conocerlo. Y tampoco pudimos coincidir porque Jota también estaba, creo que de viaje o estaba muy ocupado y me dijo, o sea, yo lo llamé por teléfono, creo que debe haber sido Jorge el que me dio el teléfono, y me dijo que sea por correo nada más. Entonces le mandé las preguntas y bueno, pues las respuestas de José Javier eran gigantescas, ¿no? Fue todo un proceso de editar esa entrevista, pero que fue muy interesante. Espero recuperar la entrevista completa en realidad, porque básicamente me enfocaba yo en todo ese ángulo que yo intuía de José Javier, que tenía que ver con su gusto por la psicodelia, por las cosas más experimentales, por la electrónica. Porque ya había leído unas reseñas de él que aparecían en la revista Interzona que siempre tenían que ver con post-punk, con música electrónica, con crowd rock, con cosas que eran muy atípicas. Entonces yo intuía que Jota en realidad tenía un gusto formado por ese tipo de música. Entonces, bueno, en la entrevista empezó a hablar mucho sobre los tipos de efectos que había conseguido, cómo generaba las texturas, que era muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Que él había estado en Inglaterra en los 80s y que había llegado al Perú y él no podía entender que acá había punk, y él pensaba que el punk era algo de los 70s y en realidad ya estaba en otra cosa, y siempre se sentía como desencajado, ¿no? Pero que conectó mucho me parece, no sé si fue, creo que con Voz Propia y con G3, que creo que fueron los dos grupos que había escuchado de primera mano del rock subterráneo, y recuerdo que en la entrevista también hablaba mucho sobre sus intereses por hacer música con computadoras en los 80s, ¿no? que era una aventura que bueno, le resultaba un poco compleja, porque para ese momento él sentía que había que renderear como 2 horas para hacer un sonido de 2 segundos y lo dejó de lado un poco, ¿no? Pero que él me decía, ¿no? Pero eso te da una idea de los intereses que igual él venía desarrollando, ¿no? Entonces, como la entrevista fue como bastante, al final quedó algo muy ilustrativo de él y me gustó bastante, y él fue a buscarme para recoger la revista en Galerías Brasil. Yo trabajaba en ese momento vendiendo discos en una tienda, en la tienda de Pepe Salomón, a donde Jota habitualmente iba también. Y ahí finalmente nos conocimos y conversamos buen rato, ¿no? Llegó la revista y luego volvió, creo que a las 2 semanas, y me dijo, o primero me llamó por teléfono, primero me llamó por teléfono para conversar, que le había gustado la revista y que le había gustado el artículo que había hecho sobre música experimental y que quería conversar conmigo de un tema, y quedó un día en verme y fue, y me dijo, me interesa esto de acá, ¿no? Y señaló una nota al pie, en realidad ni siquiera estaba en el artículo, era una nota al pie que yo ponía sobre, sí, que antes de toda esta movida, en los 60 había estado Bolaños y Valcárcel, y luego había estado no sé qué sé yo, ¿no? Había puesto una relación de artistas que eran como los pioneros o los primeros en interesarse por la música electrónica, y me dijo, yo justo estoy desarrollando una página web con Carlos Vázquez en Media Central, un archivo sobre música electrónica, ¿no? Que era algo que ella tenía en mente desde hace muchos años, ¿no? Producto, me parece, de la experiencia del Modern Park Oban, y estaban trabajando en esta web, y me dijo, pero todo esto de acá no lo teníamos contemplado, y me gustaría, me dijo, me gustaría que escribieras
un artículo extenso sobre todo esto, ¿no? Y te vamos a pagar $250. Y pucha, para mí eso era una fortuna en ese momento. Dejé el trabajo de la tienda, me concentré en realidad en el artículo y empecé a hacer como muchas entrevistas por mi cuenta primero, y simultáneamente había un momento de transición, yo creo, fundamental en la escena local que tuvo que ver con la aparición y la influencia que ejerció del Centro Fundación Telefónica, ¿no? Como un centro cultural enfocado a la tecnología y al arte, y donde, bueno, por obvias políticas de la misma empresa, tenían un interés en difundir todo lo que tuviera que ver obviamente con arte, con música y expresiones diversas que involucraran tecnología. Entonces, en alta tecnología también está involucrada, ¿no? Como asesor de Fundación Telefónica, y Jorge Villacorta, junto con Alan Poma, que había empezado a trabajar ahí, idearon un evento que se llamaba Vibra, Audio Rima Experimental. En ese evento se iban a realizar diversas conciertos, conferencias, iba a haber gente de muchos países, un evento realmente sui generis hasta el momento en el Perú, o sea, en el sentido de que creo que fue el primer gran evento de música experimental desde el punto de vista por la infraestructura y por la idea de abarcar cosas muy diversas además. Y el asunto es que para ese entonces yo tenía ya bastante avanzado el texto, estaba en comunicación con José Javier, le decía un poco las ideas, le decía que había bastantes materiales, ¿no? Pero no entendía bien qué iba a pasar, si eso se iba a usar para este festival o no me quedaba muy claro. Al final me parece que la web ya no se iba a hacer, porque este festival un poco absorbió toda la energía, digamos, de la relación entre ATA y Fundación Telefónica, y entonces ahí Alan y Jorge Villacorta me proponen, ¿no? que sería bueno que esto sea una exposición, ¿no? En realidad, la idea de la exposición ya estaba conversada como una idea simplemente, como que en el futuro sería bueno hacer una exhibición de esto, ¿no? Pero yo en ese momento ni era curador ni me sentía con la capacidad de gestionar algo así. Entonces, un día me reuní con ellos y me dijeron, no, que hay que hacerlo de todas maneras, vas a tener todo el apoyo de ATA y de Fundación Telefónica y vas a trabajar con un productor. Y yo decía, ¿quién es el productor? Va a ser José Javier Castro del Play. Y pucha, yo como que seguía recordando mi impresión como intimidante de Jota, ¿no? Y efectivamente empecé un poco con miedo el trabajo, porque empezamos a reunir primero una vez por semana para conversar, hacer una planificación de todos los artistas a los que íbamos a visitar, las cosas que necesitábamos conseguir, archivos que íbamos a revisar, y todo eso se mezclaba con lo que ya venía haciendo para el mismo Jota, ¿no? O sea, para esta página web que al final nunca se llegó a concretar y que derivó, más bien se convirtió en esta exposición. Entonces, seguimos trabajando por cerca de un año, más o menos, que duró toda esta odisea de conseguir todos los materiales, y creo que fue ese el momento en realidad en que yo conecté con José Javier y que nos hicimos muy amigos, porque visitamos a casi todos los compositores que pudimos. Recuerdo muy especialmente lo fascinante que fue para Jota conocer a José Malcio, a César Bolaños y a Edgar Valcárcel sobre todo. Y claro, obviamente también a Leopoldo La Rosa, porque era el papá de Leo Escoria, con quien Jota también tenía amistad, y con todos tenía algún tipo de contacto por algún lado. Era bien curioso eso. Recuerdo, por ejemplo, con Edgar Valcárcel, fue muy especial, y ahí es importante lo que dice José Carlos, porque yo era bastante joven en realidad, y esto era una responsabilidad que creo era, digamos, o sea, era una gran responsabilidad en lo que estábamos haciendo, ¿no? Y yo me sentía un poco corto de no saber exactamente, cuando llegamos a las casas de los compositores, exactamente qué ofrecerles, o sea, cuáles eran los límites de todo el proyecto, ¿no? Y José Javier tenía una manera muy fácil siempre
entrar un poco en el mundo de ellos y de generar una confianza para que ellos nos enviaran todos sus archivos y nos los pudiéramos llevar y digitalizar y hacer todo, ¿no? Que quizás si yo hubiera solo no hubiera podido hacer, ¿no? Pero con Edgar Valcárcel sobre todo ocurrió, ¿no? que llegamos a su casa en La Molina y empezamos a hablar sobre, bueno, un poco primero qué podíamos hacer por él, ¿no? O sea, qué necesitaba, y él necesitó que arregle mi piano, porque está malogrado hace 2 años, y le trajimos a una persona que arreglara el piano, y luego lo entrevistamos como quizás 4 o 5 veces, y recuerdo que en la segunda vez ya entramos en confianza, y no sé cómo abrió una botella de pisco. Fue así algo que no me imaginaba yo a estos compositores bebiendo en realidad, ¿no? Pero terminamos tomándonos toda la botella de pisco con Edgar y creo que nos hemos quedado hasta la madrugada conversando, y en realidad sentí que todas las veces lográbamos eso con José Javier. Él lograba una empatía muy fuerte que para mí era como un puente también para obtener una información muy valiosa de ellos, ¿no? Y José Javier sentía además que él siempre estaba investigando, en realidad yo siempre sentía que siempre fue una persona con curiosidad por saber qué había pasado en todos los ámbitos, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que por el año, o sea, cuando he conocido a Jota, quizás en el 2004, 2005, ella sabía mucho, por ejemplo, de chicha y de cumbia, y que en ese momento no era algo que todavía, o sea, se sabía, pero no era como se sabe ahora y todo el mundo conoce, ¿no? Era algo todavía bastante desconocido y difícil de catalogar aún, pero él tenía muchos discos ya de los Chapis, de los Destellos, y estaba muy al tanto, y a mí me sorprendía en realidad como esa voracidad que tenía por querer saber cosas muy distintas, ¿no? Y bueno, para él esto fue como un aprendizaje también de entender un poco lo que había ocurrido en la historia de la música en el Perú, ¿no? En los 70s. Entonces, logramos obtener cintas o grabaciones de todos, sobre todo de Valcárcel, de César Bolaños, de Leopoldo La Rosa. También tuvimos un contacto con el conservatorio, unas reuniones para que pudiéramos acceder al archivo del conservatorio. Y en general fue como, en ese contexto fue casi como una especie de fascinación de ambos, casi por estar descubriendo algo de lo que no teníamos mucho conocimiento y no había muchos rastros, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando estábamos digitalizando las cintas y escucharlas y conversar, ¿no? Que esto se debe haber grabado de esta forma, ¿no? Que ahora están usando esto. Y Jota tenía además como mucho conocimiento técnico también, ¿no? de grabación, de técnicas de grabación. Y recuerdo que también en una de esas ocasiones nos acompañó Huicho a la casa de César Bolaños, que llevamos, fuimos a visitarlo a recoger unos acetatos en realidad, que estas grabaciones que se hacían en los 50 donde había unas piezas de Bolaños, y Huicho las digitalizó. Y así fue algo muy especial en realidad todo ese periodo de conocer y de hacer amistad con estos compositores, porque no se convirtió en un trabajo, no solo fue un trabajo en realidad, sino que siento que fue para Jota también descubrir una dimensión de la música peruana nueva y hacer una amistad, ¿no? Él hizo una amistad con Bolaños, fue a visitarlo muchas veces después que terminara ya todo este proyecto, y continuamos nosotros trabajando en eso, ¿no? Yo cuando más adelante luego saqué esta colección Sonidos Esenciales, José Javier seguía, digamos, descubriendo siempre más música, estaba muy interesado por ejemplo, en la música de Miguel Flores, de quien yo había sacado 2 discos, y de hecho también hicimos un proyecto, ¿no? Con Miguel y Jota de tocar juntos. De hecho estuvieron ensayando bastante, lástima que la pandemia, impidió que se continuara eso, pero ahí se generó también una conexión muy especial, ¿no? A Jota le gustaba mucho el disco primitivo que había hecho Miguel, y bueno,
eso, ¿no? Para terminar, creo que si algo aprendí mucho de esta experiencia de haber hecho esta exposición con ATA y con Telefónica Resistencias, fue que trabajar con José Javier me ayudó un poco a entender un poco la disciplina de lo que significa hacer este tipo de proyectos, a tener mucha paciencia en realidad, porque yo quería hacer todo de una vez, ¿no? Y J había hecho todo un cronograma que yo lo sentía interminable en realidad, pero que logramos hacer todas las actividades. Y aprendí mucho, y sobre todo cosas que yo intuía, que veía en él y que me ayudaban a entender que las cosas que yo estaba intuyendo en realidad funcionaban, ¿no? Él estaba muy a favor de esta, digamos, de generar estas interrelaciones entre músicos que no necesariamente tienen una raíz en común, ¿no? Le interesaba mucho, ¿no? Vincular a gente muy distinta y crear conversación, sobre todo, ¿no? Crear vínculos. Y la experiencia, obviamente, de esta exhibición, de trabajar con estos compositores mayores, de luego convocar a jóvenes músicos para que hicieran interpretaciones de estas piezas, fue una experiencia para mí muy, no sé, gratificante y muy importante en mi carrera, y que creo que no hubiera sido posible sin José Javier, o sea, no hubiera ocurrido sin el aporte y la visión de José Javier. Y eso, ¿no? Me llevo un buen recuerdo de lo que ha sido su visión de la música tan amplia, ¿no? Tan abierta a cosas muy nuevas, que fue siempre lo que nos conectó, ¿no? Lo que siempre estuvimos en contacto, intercambiando ideas, intercambiando discos, ¿no? Siempre trataba de hacerle llegar alguna de las cosas que iba lanzando, que iba publicando. Y eso, ¿no? J ha sido verdaderamente una gran inspiración, ¿no? y un gran aliado, sobre todo en estas aventuras de estar del lado de la música menos amable, menos conocida, ¿no? Estar siempre en ese espacio un poco más inestable de la música, que es donde a mí me ha tocado estar más, y creo que ese ha sido en realidad el espacio donde J y yo hemos desarrollado una amistad. Bien, gracias Luis por ese recuento, pues, de esas actividades de J vinculadas a la experimentación. De hecho, cuando llegue el momento, como decía Pedro, de hacer un análisis más profundo de lo que nos ha dejado J en su trabajo sonoro, habrá que darle un buen espacio y un espacio muy significativo a esa faceta, la de experimentar no solamente a través de la electrónica, sino con el sonido mismo. Es algo que está, pues, inmerso en todo el trabajo que nos dejó José Javier. Gracias a Pedro y gracias a Luis por acompañarnos en una mesa de lujo, la última de este encuentro con José Javier, pero no el episodio final. Vamos a cerrar esto con música como le hubiera gustado a él, y para ello están aquí nuestros amigos, los músicos que acompañaron a José Javier en la última etapa de El Aire, y vamos a recibirlos con un aplauso porque nos van a regalar su música. Adelante. Muchas gracias por los testimonios. De hecho, en la época en que estudiábamos con El Aire y con Ensamble Caos, y se da esa invitación, Jorge Villacorta le preguntó a J a quién podía llamar como curador, y justamente invitó a Luis. Y eso es un punto que general, ¿no? Para las escenas independientes. Y ahora que se estudie entre cuál es la transición del subte al indie o todo el universo independiente, que es bastante amplio, ahí J es una bisagra importante. Quiero usar ese micrófono extra, si eso lo recompra. Pero ya, con respeto a los trabajadores y trabajadoras que hacen la literatura, vamos a tratar de esperar. Es importante siempre en un espacio
para que la gente pueda volver a su hogar. Entonces probaremos algunas canciones de las más tranquilitas de José Javier. Thank you.
aire. Qué emocionante escuchar la música de José Javier y bueno, siempre la vamos a oír en nuestros corazones, en nuestros oídos, en nuestras mentes. Bueno, esto ha sido todo en este homenaje a Jota y bueno, queremos darle la voz también a quienes compartieron la vida familiar con nuestro amigo y que bueno, pueden también dar fe de sus calidades personales, humanas y artísticas. Por favor, Mariela, el micrófono. Bueno, yo soy Mariela, hermana de José, y voy a hablar en representación de la familia y de mi mamá. Ha sido momentos para nosotros bastante difíciles y muy emocionantes, y estamos muy agradecidos por las muestras de cariño y de respeto y admiración que hemos recibido por nuestro hermano y por sus obras, y por su arte, por su pasión y por el legado que nos ha dejado. No tengo mucho que agregar porque todas las personas que han dado testimonio en este coloquio lo han descrito bastante bien, pero solo como una anécdota, la primera guitarra de mi hermano fue una raqueta de tenis. Cuando José Javier y yo teníamos más o menos 8 o 9 años, mi papá nos compró a cada uno una raqueta de tenis. Y en vez de jugar tenis, poníamos las canciones de los Safaris y de los Beatles, y en la esquina cada uno agarraba su raqueta de tenis y simulábamos tocar y cantar las canciones, ¿no? Juramos que cantábamos regio, pero bueno, en fin. Él siguió el camino de la música a pesar de todo y contra todo, porque tenemos que decir que en mi familia no hubo mucho apoyo para su arte. Es más, yo me acuerdo que uno de mis primeros regalos musicales fue un disco de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, el cual mi hermano estaba fascinado que me hubieran regalado. Sin embargo, mi papá, furioso, me lo hizo cambiar y me mandó con mi abuela a cambiar el disco. El resultado fue que regresé con discos de Marinera Norteña. Entonces, imagínense José Javier crecer en un ambiente así, donde no le fue posible cultivar su arte, y sin embargo, miren el legado que nos ha dejado. Hablaron del arte plástica de mi hermano. Cuando José Javier comenzó a descubrir su amor por la música y los grupos como The Stranglers, Velvet Underground, Edward the Bunnymen, etc., ¿qué fue lo primero que hizo? En su cuarto pintó la pared, que era de un color verde olivo, porque había sido el cuarto de mi abuela, y lo pintó con grandes cuadrados blancos y negros. Y en cada cuadrado blanco puso artísticamente el nombre de cada uno de sus grupos favoritos. Mi papá, obviamente, no le gustó la idea. Mi papá era piloto, entonces cuando mi papá no estaba en Lima, José Javier aprovechaba y hacía de la suya. El cuarto regresó a ser verde oscuro, verde militar. Entonces, pero José Javier nunca cesó, nunca paró, y siguió con su arte en todas sus formas. También no me voy a olvidar cuando José estuvo viviendo con nosotros. Yo tenía a mi hijita, que era chica, tenía unos 4 o 5 años. Y José en esa época estaba dedicado a pintar con pasteles y había hecho un cuadro de gran formato, muy orgulloso de su cuadro. Y yo me fui a trabajar y cuando regresé mi hermano estaba destrozado. ¿Qué había pasado? Mi hija había encontrado un calzoncillo de José Javier y vio el cuadro de mi hermano, y como era de pastel, mi hija pensó que estaba sucio y lo comenzó a limpiar, y de la obra de mi hermano quedó una obra abstracta. Entonces al final José Javier dijo: bueno, no está tan mal, está mejor que mi cuadro, lo voy a echar fijador, y esta va a ser la obra conjunta con mi sobrina, ¿no? Dicho sea de paso, en el video de Pacífico que pasamos al principio sale mi hija ahí, o sea, ella también fue parte de la vida musical de José, y lamentablemente no puede estar el día de hoy porque tiene 2 hijitas a las cuales tiene que cuidar, y mi madre no ha podido estar el día de hoy porque está enferma. Pero desde acá, como mensaje de la familia, nosotros vamos a apoyar el proyecto musical y el legado musical de José. Hemos conversado con los chicos del aire y ellos saben que cuentan con todo el apoyo de nosotros para continuar el legado. Y José siempre va a vivir en nuestros corazones. Muchas gracias a todos.
Jota y bueno, lo escuchamos. Listo, muchísimas gracias. En realidad yo solamente quiero hacer una extensión de lo que María la mencionó y Lucien en algún momento de la vida de José, que es el legado debe continuar. Y es algo que estamos muy convencidos, y es algo que él lo dijo explícitamente. O sea, uno de los pocos encargos que recibimos fue que debemos continuar. En ese aspecto estamos felices de poder preservar a José como tal. Hablar de José es hablar de todo lo que ustedes mencionaron antes. Hablar de José es su base histórica. Escuchando los testimonios de las personas que hablaron sobre él, fue como un recordar de toda una vida junto a él. Recuerdo las conversaciones con el señor Balcácer y las llegadas a 3, 4 de la mañana con muchos piscos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, una de las cosas que él siempre adoraba era su banda, su equipo, como él decía, sus guerreros. Y pues no sé si creo que muchas de las personas que hablaron de él no están en este momento en la sala, pero sí me gustaría agradecerles mucho por esos momentos y esas interpretaciones y ese legado que continúa. Muchas gracias. Ustedes por haber estado aquí. Un abrazo para todos y bueno, que viva Jota, carajo. Tal vez suele pasar que a veces uno no es consciente del valor de lo que uno hace porque esa valoración se la dan los demás. Ahora, una vez que la valoración se la dan los demás, yo creo que tú no debes de traicionar esa valoración, ¿no? Sino que tienes que entender por qué se da esa valoración y ser consecuente con ella. Yo creo que lo peor que puede ser un artista es, digamos, no hacer humor o buena mofa de uno mismo, pero sí, tal vez, creer que lo que hace no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, si tú no te la crees, ¿quién se la cree?